Gracias. Recuerdo muy remoto que me trae el hermano Suazo, Presencia Evangélica, la primera revista de la cual yo fui editor, de otras que salieron después. Hermanos, hay que ser consistentes, trabajar con perseverancia en la obra de Dios. Que uno encuentra personas que de alguna manera recibieron lo que uno puede dar. Yo he escrito muchos artículos y hay gente que me ha preguntado, ¿para qué tú escribes? Bueno, para dejar algo, para llegar hasta alguien. Pero ese tipo de preguntas, un tanto capciosa y con mala leche que no vienen de Dios, le trae a alguno cierto desánimo. Y a mí me lo ha traído, digo, pero ¿verdad? ¿Para qué tanto escribir y tanto publicar? Y en situaciones así, ha venido gente así como el hermano Suazo, otro. Hermanos, yo estaba pasando por una situación extrema difícil y me encontré con una revista vieja suya y encontré un artículo que me tiene de pie. Sigo escribiendo en el nombre del Señor, con más ánimo y con más fe. Cante, testifique, riegue un tratado, haga la obra de Dios. Y usted no sabe cuál es el impacto que a fin de cuentas va a tener eso que usted hace. Y nosotros vamos a hablar como tema de hoy la encarnación como misterio y modelo de visión. Vamos a ver en parte eso y vamos a trabajar con eso en la mañana de hoy. No sé qué ha pasado, si hicieron la tarea, Nehemías, es la publicación que yo hice ayer, es un artículo extenso, un poco pesado, son 1800 palabras que un lector rápido la puede leer quizá en 12 o 15 minutos, pero es una tarea que hay que dedicarle tiempo. El artículo está ahí. Creo que es interesante, que tiene aspectos edificantes que ustedes lo pueden aprovechar. Pero de todas maneras, si alguien lo leyó, me gustaría saber si lo leyó. ¿Quién lo leyó? Indira y su esposo leyeron el artículo. Mano aquí, mano Ciprián, el hermano. Todo completo, varón. De acá un día, no se puede, qué largo. Por considerarlo conectado con esta actividad. Conectado porque, aunque la tragedia fue algo sorpresivo, la tragedia se dio en un contexto que tiene que ver con la actualidad, con el rol de la iglesia y con la misión de la iglesia. Porque se dio en un contexto de una narrativa y una mística muy religiosa. Muy religiosa. Donde ustedes pueden ver que nadie le está rezando a la Virgen de Altagracia, que nadie está creyendo en el purgatorio, que todo el mundo está hablando de cosas muy evangélicas y muy puntuales alrededor de lo que es el origen profundo, la naturaleza profunda de un hecho tan trágico y conmovedor como fue el derrumbe de la discoteca
y etc. Por eso a mí me interesa recoger dos opiniones del artículo de manera breve. ¿Quién la tiene? Deme el nombre suyo, que yo le digo a usted el esposo de Indira, pero usted no se llama así. Él. Dígame. De que oportunidades para nosotros hablar de yo hablo duro, ¿verdad? Quiero yo. Escucha mejor. O sea, decía que nosotros como cristianos, independientemente de las situaciones, aunque sea una tragedia, el Señor nos da oportunidades para nosotros impactar de manera real la vida de las personas que están en nuestro entorno. O sea, fue un momento para darle esperanza, para que vieran la realidad que se vive, o sea, porque la gente está viviendo la vida loca y viviendo la vida a su ritmo, pero las situaciones pasan. O sea, que todo el mundo se acuerda del Señor. O sea, pensé mucho en una frase de que uno usa a Dios como botiquín. Y ahí estaba todo el mundo buscando a Dios de botiquín. O sea, y el hecho también de ese, que usted comentaba se llama, de la actividad de barraca. Ajá, o sea, perfecto. Tremendo. O sea, el enfoque que ellos le dieron a esa actividad, tremenda, porque se suspendieron no sé cuántas actividades. ¿Pero por qué? O sea, si es para el Señor, ¿por qué no aprovecharlo para que la gente conozca realmente al Señor? ¿Qué momento más propicio para darle esperanza a las personas? Señores, nosotros tenemos la esperanza de Cristo, ¿por qué no la compartimos? Amén. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué más quiere aportar una opinión más sobre ese artículo? Breve, así como lo hizo él, y muy preciso. La hermana, deme su nombre, Catalina. Póngase de pie y denos esa opinión. Bueno, en el artículo pude notar cómo usted se dirige desde el inicio de cuando empezó la discoteca, ¿verdad? Los artistas que subieron y cómo terminó. Pero nos deja a entender en el artículo que nosotros como pueblo de Dios debemos de actuar en el momento preciso. ¿Por qué? Porque ahí se evidencia que cuando viene una catástrofe, que cuando lo puedo relacionar con el rato de la iglesia, que es en un abrir y cerrar de ojos, ahí no le dio tiempo a nada, a nadie. Nosotros como iglesia, ¿cuántas almas se perdieron? ¿Cuántas almas se perdieron? Porque se está hablando de 200 y pico. Siempre desde el inicio dije, si es una discoteca que tiene su capacidad es de 1,300, me parece. Y ahí más o menos, las cabecitas que yo vi cuando estaban subiendo eran como más o menos 700 gente. ¿Cómo es posible que nada más hayan muerto 200 y pico? Ok, pero nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo para que las almas se salven? Y ahí yo entiendo de que Dios en su soberanía, ¿verdad?, pudo dar oportunidad a personas para que se arrepintieran, pero es, digo, en su soberanía, ¿verdad? No soy quien para decir que Dios no lo pudo hacer, pero el rol de nosotros es predicar el evangelio a toda criatura. Ya lo demás no es mi competencia, es la competencia del Espíritu Santo de Dios. Gracias, hermana Catalina. Observen ustedes que por encima de la titularidad que ha alcanzado esta tragedia, ha quedado un sustrato, una sustancia, un subproducto, si queremos decir, que tiene que ver con el destino final de la gente
cuando parte de esta vida. En los chats, en las redes, hay una pregunta que yo no la puedo contestar, nadie la puede contestar, pero está la pregunta ahí. Y la pregunta de por sí tiene una pertinencia extraordinaria. ¿Quiénes de los que estaban ahí le dio tiempo a clamar a Dios para alcanzar la salvación? ¿A quiénes no le dio tiempo y hoy están extrañados para siempre de la presencia de Dios? Oigan, eso es algo conmovedor. Pero fíjense ahora, que esto pasa ahora. Con la antigua creencia había un criterio. Vamos a hacer misas, vamos a rogar, vamos a pedir para el que no le dio tiempo, ahora le dé tiempo. Pero el conocimiento difundido de la palabra de Dios en todo el espacio que se puede alcanzar ha desmontado esa falsedad y ese mito. Si usted quiere salvación, prepárese ahora. Y nosotros aquí vamos a terminar esta conferencia hablando de la esperanza que tenemos en Cristo. O sea, la última, vamos a hablar de la esperanza, la última noche, la noche de mañana. Porque al fin y al cabo, esa es la meta final. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se habían perdido. De manera muy particular, Él vino a buscarme y a salvarme a mí. Y yo quiero estar ahí cuando la cortina de la historia se corra, se termine todo lo que hay en este mundo, toda la vanidad, toda la yetze, Yo quiero estar en la presencia de Dios para siempre. Yo quiero pasarme. Hoy vengo y no vengo. Dios me trae hoy un poco más bíblico expositivo y hasta un poco profético. Porque hay aspectos proféticos que tienen que ver con todo lo que es esta confraternidad de iglesia bíblica y misionera aquí en República Dominicana. Y simplemente le voy a hacer una anécdota de algo que me pasó aquí en el 2009. En el 2009 yo estaba predicando aquí y yo hice una censura a una película que se llamaba o se llama Cristiano de la Secreta. ¿Lo recuerdan? Fue en la noche cuando fuimos al comedor. Me estaban esperando un grupo de jóvenes. Hermano, una película así, usted la censura. Digo, sí, yo la censuro. Porque la película no considera toda la seriedad y todo el contenido que tiene el Evangelio para transformar y predicarle a la gente. Es una parodia mala. Es una producción poco creativa. Y todo su contenido no deja ninguna reflexión que lo pueda ayudar a usted a cambiar. Bueno, no lo convencí. Yo estoy seguro
que ningún cristiano ahora, aquí comprometido, invita a nadie a ver ese disparate de Cristianos de la Secreta. Miren, estamos hablando de 2009 al 2024. ¿Cuántos años van? 13. 16 años. Y noten ustedes por qué es profético, fue profético este pronunciamiento que yo hice aquí. ¿Ustedes saben por qué fue profético? Porque en el artículo que yo escribo de la chabacanería, de la mezcla, del relajo que hay con el evangelio, que yo le llamo el alofoquismo cristiano, esos fueron parte de sus comienzos. Luego de esa película, vinieron películas muy serias. ¿Les recuerdan? ¿Cómo se llama? Cuarto de Guerra. Y una serie de películas. Y usted podía decirle a cualquiera, venga a verla. Y se iba a quedar con algo positivo para su vida. Pero Cristiano de la Secreta lo dejaba usted en secreto y no contribuía a transformar su vida ni la de nadie. Ni siquiera la de los actores, porque están haciendo lo mismo que estaban haciendo en las películas. Ahora son impíos de la Secreta. ¿Cómo así? Señores, sí, porque la vida pública de ellos es una, y van a la iglesia a veces. La vida pública de nosotros es la iglesia, es el testimonio, es la vida cristiana día a día. Amén, amén. Sin receso. Nosotros no podemos, la soberanía de Dios, nosotros no podemos coger el tiempo prestado a Dios para hacer otra cosa que esté fuera de su voluntad. Sea que usted gane dinero, sea que eso le dé fama, sea que eso le rene, usted no puede hacer eso. Usted tiene que estar siempre en la presencia de Dios y siempre dispuesto a cuando usted parta de esta tierra, saber que se va a ver con Dios. No le coja tiempo prestado a Dios. Pídale misericordia, pídale su gracia, pídale su ayuda, pero no le pida tiempo para hacer otra cosa que esté fuera de su voluntad. Vamos a entrar en materia. Y yo quiero considerar prácticamente el capítulo 4 de Lucas, del Evangelio según San Lucas. Como estamos en el marco teológico fundamental para todo creyente, y en ese marco teológico, la figura de Cristo es céntrica, es suprema. Sin Cristo no hay cristianismo, no hay evangelio, no hay nada. Usted puede omitir a cualquier personaje de la Biblia y verdaderamente quizás no facilite tanto la comprensión de todo, pero sin Cristo no hay nada en lo absoluto. Vamos a ver también cómo en cada aspecto que vayamos leyendo, que vayamos viendo, que vayamos analizando, está esa trilogía operando en pleno, haciéndose visible. Jesucristo, la iglesia, el reino de Dios. Vamos a leerlo sosegadamente, despacio, para que entendamos lo mejor que nos sea posible este pasaje. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días
pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, ya tenemos la Trinidad ahí, el Hijo, el Espíritu y a Dios. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. Jesús respondiéndole le dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Señores, la iglesia de hoy, escúchenme bien, la iglesia de hoy tiene que hacer un análisis profundo de una dimensión humana y social que se llama el poder. ¿Cómo manejamos el poder? ¿Cómo utilizamos el poder? Esto es muy revelador de lo que usted piensa y de lo que usted le puede aportar a la vida en comunidad. Porque toda relación humana es una relación de poder. ¿Cómo usted se maneja con el poder? Todo lo que vemos hoy día es un problema de poder. Trump podía aplicar aranceles cuando no estaba en la presidencia. Y ahora él dice que todos los gobiernos del mundo andan detrás de él porque él tiene el poder de manejar los aranceles que se aplican al mercantilismo internacional. No voy a hacer ninguna crítica de valor contra Trump, solamente estoy señalando un fenómeno del poder. Decía Joaquín Balaguer en un libro que se llama Los Carpinteros, refiriéndose al general Lilith: si tú quieres conocer a Minguito, dale un carguito. A ti te daré. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró por un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero lo doy. Si tú postrares y adorares, todos serán tuyos. La adoración, Señor, está aquí. De manera invertida, pero está la adoración. Respondiendo Jesús les dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él mismo y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarde. En las manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús les dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Hay que contar con él y estar preparado, porque él se va por un tiempo. Y el que se va por un tiempo, vuelve. Pero lo estamos esperando.
Miren, las tres tentaciones de Jesús son una tipología muy completa, muy amplia de las principales tentaciones que nos afectan a nosotros los humanos. Nosotros tenemos necesidades. Hay una famosa pirámide de Abraham Maslow de las necesidades humanas, donde él la pone por prioridades. Y la prioridad principal para él no son las necesidades físicas ni fisiológicas, sino la necesidad de reconocimiento y estima. Todos queremos que nos aprecien y nos quieran. Necesitamos abrigo, necesitamos afecto, necesitamos consuelo, necesitamos apoyo, necesitamos alimento. Pero aún abrigo, todas esas necesidades fisiológicas necesitamos que sean suplidas. La tenemos y necesitamos que sean suplidas. Nosotros estuvimos hablando ayer de las dos naturalezas de Cristo. Aquí está Jesucristo siendo tentado en su naturaleza humana. No podemos entrar en muchos detalles ni explicaciones, pero Satanás estaba tentando a Cristo con las realidades terrenales de aquí y en su calidad de humano, y como resultado de necesidades concretas. Jesucristo tenía hambre y necesitaba comer para reponer las energías que había perdido en todo un ayuno. Un ayuno que también lo humaniza a Cristo. También lo hace ver humano. Nosotros necesitamos tiempo para apartarnos con Dios, para buscar la presencia de Dios, para escuchar su voz, para fortalecernos en Él, para resistir las tentaciones que están en la agenda de nuestras vidas. Hay tentaciones que vienen. Y esta era una tentación de carácter físico, una necesidad del cuerpo, una necesidad fisiológica. Era hambre y Jesús tenía hambre. Aquí viene el dilema. ¿Qué yo debo hacer cuando tengo hambre? Y legítimamente no tengo la posibilidad de conseguir lo que quiero para satisfacer una necesidad vital. ¿Qué debo hacer? ¿Puedo robar? ¿Puedo asaltar a alguien? Aquí hay un problema ético. El problema y el dilema que Satanás le presentó a Jesús fue utilizar su poder como Dios para favorecer y suplir un apetito humano. La relación Dios Padre y Dios Hijo entra de lo que es el misterio de la encarnación. Yo escuché una vez a un teólogo que precisamente estuvo allá, Cipriano, en el templo de Villa Consuelo. Una vez estuvo la área hablando ahí. Y yo lo escuché decir
que todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos hoy día, toda nuestra esperanza se estaba jugando en esa tentación de Satanás a Jesús. Si Satanás convencía a Jesús de una de sus propuestas, eso implicaba un cataclismo universal, un debate donde el carácter de Dios, esa ley tan presente, tan real, tan histórica, que rige el universo, que es la proyección del carácter de Dios en todo lo hecho. La soberanía de Dios es la extensión de su carácter, su justicia, su amor, su misericordia. Todo eso se iba a pique. Y uno no sabe dónde uno hubiese ido a parar. Y si se iba a pique, el principal inmoral que tiene la historia y el universo iba a pasar a conseguir lo que él siempre ha pretendido. Y pretende destruir la obra de Dios y a Dios mismo. Esa tentación que está registrada ahí no es un cuento de hada, no es una evocación mitológica, un enunciado para llenar páginas. Es que en el trayecto de la historia hay puntos que son decisivos para todo lo que es el universo, para todo lo que es Dios. Porque Dios es moral y Dios no puede contradecirse. Dios es santo y la santidad es la expresión suprema de su carácter. Amén. Tan santo es Dios que ante el pecado que nosotros hemos cometido, Él no nos pudo perdonar. Dios no nos pudo perdonar. Dios tuvo que enviar a Jesucristo para que Él muriera por nuestros pecados. Y por la fe, sin nosotros darle nada a Jesucristo, solamente creer en Él, nosotros poder alcanzar la salvación. Es gratuita, porque nadie puede satisfacer la demanda de Dios en su carácter santo. Señor, mira aquí estoy yo. El Señor que le puede dar a usted un pecozón. Quítese de ahí. Póngame a Cristo ahí y cree usted en Él, que yo lo recibo. Es a través de Cristo que se alcanza la salvación. Pero todo eso, señores, estaba en juego aquí. ¿Qué le contesta Jesús a Satanás? No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Aquí entra la fe. El mismo principio que opera, el justo por la fe vivirá, deriva de estos conceptos de Jesús. No solo del pan, no solo de lo que yo veo, es de lo que yo puedo creer, de lo que yo puedo entender, más allá de lo que tú me estás presentando, Satanás. Aquí entra, para nosotros los creyentes, el discernimiento. ¿Cuántas veces por el pan no comprometemos nuestra salvación y nuestra vida cristiana? Por coger el pancito, por coger la fundita, por coger el regalito. Todos y cada uno de nuestros actos
por ventajosos que parezcan a primera vista, tienen una referencia al carácter santo y moral de Dios. Aunque la Procuraduría no nos vea, aunque la policía no nos esté viendo, aunque nuestro papá y nuestra mamá no nos estén viendo, Dios nos está mirando. La segunda tentación, el poder. Señores, todas las grandes debates que ha sufrido la humanidad tienen que ver con un ejercicio desatinado y desproporcionado del poder que Dios, en su soberanía, también le delega al hombre. La autoridad es un principio de Dios. Hay hermanos que no se someten en la iglesia. Hay hermanos que no cogen ninguna recomendación que los direccione, porque ellos saben más que el pastor. Y porque ellos tienen acceso directo a la Biblia. El sacerdote universal de todos los creyentes me da potestad. Usted tiene que someterse a la autoridad. Miren lo que es someterse a la autoridad. Cipriano le dijo que yo vengo de una iglesia pentecostal. Pero yo vengo de una iglesia pentecostal que fundó mi tía en los años 60 en el ensanche Capotillo. Yo soy hijo de una de las primeras mujeres pentecostales de la misión aquí en República Dominicana. Pero me formé como cristiano en la iglesia de Cristo Misionera de la Respaldo Dr. Betance número 10 del ensanche Capotillo de Santo Domingo. En esos tiempos prevalecía un legalismo extremo en las iglesias. Yo me convertí, comencé a vivir una vida cristiana cuando Luis Palau, a principios del 70, vino a República Dominicana. Yo me arrepentí y me entregué al Señor y comencé a vivir la vida cristiana. Y encontraba que había demasiado legalismo, como que no era lo que yo buscaba. Yo estaba estudiando en la universidad. En ese tiempo estaba en boga el marxismo y yo era medio teórico también. Y desarrollé mi simpatía por esa, pero sí hice una cosa. Pensé las dos teorías y comencé a estudiar y comencé a leer libros de Samuel Escobar, de René Padilla. Digo, no, pero espérate, la cosa está aquí, esta es la verdad. Adiós, Carlos Marx. Sigue comiendo lo mismo. Tan lejos está Carlos Marx que en el tiempo que yo estudiaba en la universidad, ir a la universidad con una Biblia, eso era difícil, eso era provocar un problema en los tiempos que yo estudié. Ahora, usted y toda la biblioteca, el economato estaba lleno de libros de Carlos Marx. Ahora usted va, le pago si me trae un libro de Carlos Marx. Del economato de la UAS. Le pago si me encuentro un libro de Carlos Marx ahí. Ahora, ¿qué versión de la Biblia usted quiere? Que se la voy a comprar ya. ¿Qué versión de la Biblia usted quiere? Que se la voy a comprar en el economato de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ahí vende la Biblia. Amén. Qué glorioso es servirle a Dios. Amén. Qué gloriosa es la fe que hemos asumido.
Pero yo estoy hablando de ustedes de la autoridad y del poder. Yo entendí. Pues, un día, en los días que yo me casé, se le ocurre a la esposa mía, para que ustedes vean lo que es legalismo, cortarse unos flecos que le decían horquetilla, que le salían a la mujer en la cabeza. Bueno, está bien cortado, te ve mejor así, con eso, sin eso. Una hermana de la iglesia que medía los cabellos, las cejas, las faldas, todo lo que se ponía en la demás, me denunció a la esposa. Ah, pero ¿usted sabe lo que pasó? Se lo dijeron al pastor. El pastor dijo, no, hay que llamarla a la hermana. Ha cometido un pecado como si se hubiera ido con todos los hombres de Capotillo. Y le pusieron lo que se llama una disciplina. Y yo le dije a la esposa mía, pero no nos vamos de la iglesia. Cumple tu disciplina, que es que un día va a cambiar. El día pasado fuimos a la iglesia. Y las que están cantando, las que están... Digo, Rosa, pintura por tu aparte, picada, el pantalón. Digo, Rosy, nosotros nos quedamos aquí. Porque yo le dije a los hermanos que eso no era lo esencial en el evangelio. Pero que nosotros creíamos en el evangelio y nos sometíamos a la autoridad, aunque no era la más apropiada y proporcional y la más entendida por nosotros. Hay que someterse a la autoridad, aún a veces uno no entienda. Si yo me pongo, ¿qué había pasado conmigo? Con mi esposa, vamos a la iglesia, vamos. No nos había ido bien, pero nos fue bien porque nos quedamos ahí. Amén. Y ellos cambiaron. Después yo le dije a ellos, ustedes tienen razón. Cuando ya nosotros no íbamos, nosotros queremos que el pastor de la iglesia sea Tomás Gómez y su esposa Rosa. Nosotros no podemos, por otro compromiso y otras razones. Pero nos valoraron y terminaron queriéndonos. Pero nosotros fuimos obedientes. Amén. Hay que manejar el poder, hay que manejar la autoridad. Jesucristo dijo, no, yo no me puedo rendir a ti. Y era mentira lo que Satanás estaba diciendo. Los reinos y las cosas de este mundo están bajo la autoridad y el dominio del por el pecado. Pero Dios viene por eso. Es el reino de Dios que está ahí, que lo viene a buscar y a recuperar. Eso no es tuyo, Satanás. Tú no te vas a quedar con eso. La tercera sensación. Estamos hablando de bienes materiales, dinero, de poder. Ahora le dice Satanás. Pero mira, soy un tipo popular aquí. Del show. Hay espectáculo. Te lanzas, tú te subes allá en esa torre y te tiras. Los ángeles de Dios te van a parar y tú vas a caer. ¿Quién como tú? Una apelación al ego. Ahora, nosotros tenemos mucha gente en algo que se llama coche. No tengo ninguna percepción negativa de esto, condena contra esto. Pero eso es parte de la búsqueda de la gente, sentirse posesionada, empoderada.
La gente quiere que lo valoren, pero a toda costa. La gente quiere que su fama... hay gente que se incomoda porque no lo reconoce. Miren, ustedes saben quién yo soy. Ahí está obligado a saber quién usted es. Yo hago una anécdota. Cuando estoy dando conferencias como escritor, de que yo siempre voy a la librería Cuesta, de la Lincoln con 27, y compro algunos libros, pero en la librería Cuesta, cuando usted sale por la México, siempre hay unos fruteros vendiendo fruta. Y yo salgo de la librería 9 de la mañana, 10 de la mañana, y veo un triciclo lleno de fruta, pero no veo a nadie. Yo voy a comer fruta. Él aparecerá el dueño del triciclo. Y estoy comiendo fruta. Dinero. Pasa un carro y se para. ¿A cuándo son los dineros? Digo así. A 5 pesos. ¿Cuánto quiere? Dame 5. Le vendí 5 dineros, él me pasó los 25 pesos. Pero cuando ya se está dando esa operación, el dueño del triciclo está muerto de la risa, viendo que lo están ayudando. Pero lo más lindo del caso es que la gente le da para atrás el carro y me pregunta: oh, ¿y usted no es el escritor Tomás Gómez Bueno? ¿Qué pasó? Digo, aquí vendiendo dinero. Ya que ustedes no quieren comprar los libros míos, tengo que vender dinero. Hay gente que sale de su casa preparado para que no le baje la autoestima. Y si le bajan la autoestima, se derrumban, le dañan el día. Cualquier cosita que le digan por ahí que no sea de lo que ellos esperan que le digan, o el piropo que ellos aspiran que le tiren, ya se le bajaron la autoestima. Miren, la autoestima de usted nadie se la puede bajar. La autoestima. Dice un psicólogo una frase que yo he acuñado y repito mucho: que nosotros debemos tener una percepción de nosotros que sea realista y esté bien fundamentada, que no se apoye en nosotros mismos, sino servir a un propósito que sea más grande. ¿Usted quiere levantar su autoestima? Encuentre una persona indigente y ayúdela, para que usted vea que usted dice: yo sirvo para algo. Dios, tú me tienes para algo aquí. Haga un favor, haga un gesto de solidaridad con alguien y la autoestima se le sube. No suba la autoestima por la ropa que usted lleva, por lo que usted aparenta, por el carro donde usted anda. Súbalo por cosas que valoren la vida y le den sentido. Nosotros estamos concentrados en la fama. La fama es una de las grandes tentaciones. Nosotros hemos desarrollado la sociedad del entretenimiento, de la visibilidad. A veces vamos a los sitios no para ver lo que van a presentar, sino para que nosotros nos vean que estamos allá. No vaya a hacer cosas que el lunes yo llegue al trabajo y me pregunte que si yo fui a ver a Shakira y yo decir que no. Pero él estaba tan lejos de Shakira que el que la estaba viendo en televisión por su casa, la vio y no pagó. Pero él quiere decir que estaba allá, que no fue por televisión, que él fue a verla.
la fama, el entretenimiento, la promoción de personas. Cosas que también se den en el Evangelio. Nosotros a veces no queremos escuchar al hermanito sabio, al consejero. Queremos pagar para que Dante Gebel haga 2 o 3 cuentos. Yo critiqué muchísimo eso. 15,000 pesos para ir a ver a Dante Gebel. A Dante Gebel, qué sé yo. Gebel. Bueno, o sea, esa es la sociedad que nosotros hemos creado. Pero eso es contrario al compromiso y a la misión que Cristo nos mandó. Voy por algo ahora. Aquí en las Biblias, en todas las Biblias, y yo creo que le he hablado de esto a ustedes, aparece una subtitulación que no es de la inspiración profética de Dios. Fueron hombres santos también que la trabajaron, pero lo hicieron después. Y cada tema de la Biblia está subtitulado. Si ustedes se ponen a ver, ustedes se ponen a observar y observen esto en sus lecturas también. La tentación de Jesús estas 3 tentaciones de Jesús están en el capítulo 4. Está subtitulado el capítulo 4 en casi todas las Biblias, la tentación de Jesús. ¿Lo ven? Pero sigue otro subtítulo. Jesús principia su ministerio. Y en la Biblia que yo tengo dice Jesús de Nazaret. ¿Qué pasa? Nosotros acostumbramos a leer la Biblia y pensamos que donde termina un capítulo cerró el tema. O donde termina una subtitulación ya. No. Hay capítulos que pudieran ir corridos sin subtitulación. Y este puede ser uno de ellos. Y vamos a ver qué dice Jesús de su misión. Delante de Satanás y la oferta de Satanás, ni vino a resolver el problema económico, ni vino a ocupar posiciones de poder, ni vino a ser promovido por la fama. Eso lo dice la Satanás. Pero hay otro sector que a lo mejor no viene de Satanás, pero que promueve esas cosas para que uno las conquiste. ¿Qué hace Jesús en lo sucesivo? Cuando Satanás huye, sale y se despide de él. Oigan, nosotros ayer estábamos viendo ¿cuál es el nombre tuyo? Salvador. Salvador no leyó lo que es la unión hipostática. Fácilmente te dan a ti por eso. Cuídate. ¿Y tú te llamas? Elías. Amén, qué bueno. Oigan esto. Cómo las 2 naturalezas de Cristo combinadas en un solo ser dan escenarios diferentes e interesantes. Una situación cósmica extraordinaria. Si Jesucristo cedía a una de estas tentaciones, se derrumbaba todo lo que Dios había creado. Y no íbamos nosotros a pique también.
Ahora hay como un plano más cercano, más familiar, y aquí lo explica. Sin embargo, es en el Espíritu que Él es trasladado. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y lo que Satanás le había ofrecido, Él lo tenía. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Pero haciendo qué? La voluntad de Satanás. La voluntad de Dios. Y enseñaba en la sinagoga de ellos. Y era glorificado por todos. Lo que tú le dices a Satanás, Dios, lo que tú le dices no a Satanás por un lado, Dios te lo da por otro. Que es la negociación que esta sociedad no sabe hacer. No entiendo. Yo soy un poco radical en eso. ¿Cómo? Usted es famoso, es un gran artista, se convierte al evangelio, pero sigue tocando fiestas, donde se bebe romo, donde se planifican adulterios, donde los narcotraficantes van y ocupan los primeros asientos. Perdón, ese no es su lugar. Usted tiene que caminar a un sitio donde se haga otra cosa, donde se viva de otra forma y donde los valores del evangelio estén claramente establecidos. Amén. Dios no conoce nombre ni privilegio. Ah, no, que fulanito. Para Dios, la dignidad humana, la creación y la altura que Él puso en el hombre, vale para todos. No hay jerarquía en Dios. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, oigan, que viene de pelear con Satanás, entra tranquilito el día de reposo a la sinagoga, quizá un día como mañana, conforme a la costumbre, y se levantó a leer. Él no aceptó el poderío que Satanás le ofreció, pero se sometió a la costumbre de su pueblo. Tranquilo. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Aleluya. La misión, el ministerio, lo que vamos a hacer en la obra de Dios, tiene que estar garantizado y asegurado por el hecho y la realidad de que el Espíritu Santo de Dios esté sobre nosotros. Con fama, con dinero, con poder, usted no va a hacer nada. Lo que usted va a hacer en nombre del Cristo encarnado, la misión que usted va a cumplir, tiene que estar investida por el Espíritu Santo de Dios sobre su vida. No hay otra forma. No hay otra manera de hacer la misión de Cristo. No hay otra manera de cumplir la voluntad de Dios al hacer la misión que estar asegurado de que el Espíritu Santo está con nosotros. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso es lo que hace grande a Cristo.
y nos hace a nosotros entender la grandeza de Cristo. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle, oigan qué conciencia tan clara tenía Cristo de sí. Piensen en las negaciones, en la oposición, en las resistencias que le hizo a Satanás en cuanto a las ofertas que le hizo. Ahora piensen y mediten en lo que él dijo ahora. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuántos años tenían las escrituras del libro de Isaías? Varios siglos. 6, 5, 7 siglos. Hacía que Isaías había escrito eso y él dice, hoy se han cumplido esas escrituras sobre mí. Soy yo, el Mesías, el enviado, el que vengo a salvar el mundo, porque yo soy Dios. Pero ¿cuál es la misión? Hacer más cercano a la gente. ¿Cuál es el compromiso que como iglesia tenemos? Ser grande, ser poderoso, alcanzar mucho dinero, promover muchos nombres. Es atender esas necesidades humanas. Esa es la misión. Es desafiar a esos poderes fácticos y mercantiles. Es hacer esta tarde una farmacia popular para que nosotros los diabéticos recibamos alguna medicina. Los hipertensos también. Es una labor de la iglesia. Esa es parte del rol de la iglesia. Es también levantar la voz en defensa de los que no tienen voz, de los oprimidos, de los desechados por la sociedad. Ese es el papel de la iglesia. Ese es parte del rol de la iglesia. La iglesia para los demás. La iglesia comprometida con ese modelo de misión de Cristo que dijo, yo vengo a salvar a los oprimidos. Yo no vengo a adquirir poder, yo no vengo a adquirir fama, yo no vengo a adquirir riqueza. Yo vengo a ser solidario con mis congéneres, con mi raza, con la gente. Entre las cosas que yo digo en el artículo está la prosperidad de la República Dominicana. Este es un país próspero, altamente próspero. Una economía creciendo indetenidamente durante 50 años es la que puede producir ciudades como la de Santo Domingo, espacios turísticos como de Punta Cana, carreteras y vías como las que tenemos, torres y una clase altísima salga a la capital dominicana en hora de la noche para que usted vea qué vida nocturna más intensa y más cara se vive aquí. Pero muchas veces esos magnates viven olvidados de la necesidad. La ley 8701 está patinando en los organismos oficiales porque usted, para tener un seguro digno, tiene muchísimas dificultades. Usted tiene un seguro, pero usted va a pagar una consulta y si no lleva 3,000 o 2,000 pesos no puede atenderse en un hospital de la República Dominicana. La AFP se queda con el dinero de todos nosotros y estamos silenciosos. No decimos nada.
Hay que hacer cambios estructurales en este país. Hay que aprovechar esta tragedia y decir, esa tragedia demostró que todos los dominicanos somos iguales, que no hay diferencia, que la muerte nos iguala a todos, pero que la vida y las estructuras y el aprovechamiento de las ventajas de poder crean desigualdades vergonzosas, desigualdades abominables, y que el dominicano en sentido general, en sus clases menos favorecidas, puede vivir mejor con el sacrificio, con la atención de la clase política y dirigente del país. Nosotros tenemos que envolvernos en esos temas. Nosotros tenemos que exigir que la transformación de esa ley 8701 comience a caminar, comience a ser validada, comience a ser aplicada luego de ser conocida por los organismos correspondientes. Pero está patinando ahí. Y no sabemos cuánto tiempo o cuántos años seguirá patinando esa ley. Nosotros tenemos que estar informados. Inclusive la oración de nosotros tiene que ser una oración informada. En estos días, la Cesarí lanzó una disposición para dar atenciones especiales a través del seguro a diabéticos y a hipertensos precisamente. Y cuando yo entro a los chats, están todos los hermanos orando por los diabéticos y por los hipertensos. No he oído un solo hermano, porque no practican la oración informada, orando o informándole a los hermanos que hay una disposición en la Cesarí que trata de que los medicamentos para la diabetes y la hipertensión lleguen con mayor facilidad a la gente. Las atenciones lleguen con mayor facilidad a la gente. Pero nosotros leemos el periódico, solamente leemos las noticias negativas, las exageramos, nos lamentamos de ellas, pero hay informaciones que nosotros tenemos que manejarlas para hacer cambios estructurales en nuestro país. Cambios de carácter político. No hay que meterse a un partido. No puede ser la motivación de yo meterme a hacer campaña para ganar un espacio en el Congreso. La motivación no puede ser, hermano, ¿por qué usted se va a meter a la política? Porque si ese diputado, hijo del diablo, anda en ese carrazo, yo debo montarme en uno también. Esa no puede ser la motivación de un hijo de Dios que va a cumplir y va a desempeñar el rol de la iglesia en uno de sus espacios, que él tiene los privilegios que tienen nosotros. Él tiene que mirar para abajo y ver la miseria, la violación de derechos, los sacrificios, las necesidades que hay, y él decir, yo puedo desde el Congreso ayudar a cambiar eso y propiciar y promover un mundo mejor para otros dominicanos. Esa es la disyuntiva entre ejercer el poder de acuerdo a como lo expone Satanás, a como lo tienta Satanás, y ejercer el poder conforme al llamado que Cristo nos da. Por eso Cristo es modelo, su encarnación es modelo para la gran comisión. Él se encarnó no para recibir poderes pasajeros, no para encumbrarse por encima de los demás, sino para igualarse con el hombre y desde su misma condición tratar de mejorar su estado y su situación. Esa es la misión de nosotros. Ya yo voy a entrar en la parte concluyente.
Y le dije que mi exposición de esta mañana tenía un contenido un tanto profético. Ustedes como Iglesia Bíblica y Misionera, Confederación de Iglesias Bíblicas y Misioneras, la Iglesia Bíblica y Misionera, se han dispuesto a conocer más sobre el rol y la pertinencia de la Iglesia. Yo los felicito. No, si se equivocaron de escoger el conferencista, de tema no se han equivocado. Han escogido el tema ideal, el tema propio. Y yo estoy tratando de explicarse lo mejor que pueda, de compartírselo lo mejor que pueda. Pero esta mañana yo estaba llorando por esta iglesia. Yo estaba llorando por esta iglesia y estaba sintiendo que debía decirle a la iglesia lo que le voy a decir ahora. Mi palabra profética central es confraternidad de iglesia bíblica y misionera en República Dominicana. No retrocedan. No retrocedan. Y le digo esta palabra porque el Señor trajo a mi corazón decirle que ustedes son iglesia hoy todavía porque se han mantenido firmes. Ustedes son iglesia hoy todavía porque han resistido las tentaciones que Satanás le puso a Cristo. Ustedes son iglesia hoy porque están comprometidos con la visión y la misión de Cristo. Pero ustedes hoy pudieran estar cada uno por su cuenta, dispersos, desorientados, confusos, pero están hoy aquí inquiriendo sobre cuál es su papel y cuál es su pertinencia como iglesia en esta hora. Pero eso ha costado demasiado sacrificio, eso ha costado demasiados desalientos, eso ha costado demasiados momentos de angustia y de desilusión. Pero ustedes están aquí. Y viene a mí, y ya con esto termino, una anécdota. Aunque no soy seguidor del boxeo, pero voy a coger esta anécdota porque creo que le aplica a ustedes. En el 1975, en Manila, se enfrentaron Joe Frazier y Muhammad Ali por tercera vez.
un día caluroso. Estos dos titanes de los puños se enfrentaron en una pelea infernal, terrible, devastadora. Estas dos moles humanas dándose golpes durante 14 rounds era algo despiadado, horroroso, terrible. A veces se agarraban unos con otros y se quedaban un momento abrazados para poder seguir fuerza, para seguirse golpeando uno con los otros. Era la pelea del siglo, la que todos estábamos viendo. Cuando eso yo veía boxeo, todavía, ya no lo veo. Aquello fue terrible. Sonó la campana. La campana final. No, la campana final de el 14 rounds. Eran aquí 15 rounds. Ambos boxeadores van a su banquillo a esperar los segundos reglamentarios y a escuchar la voz de sus asistentes, de sus managers. Y Muhammad Ali le dice a su manager, Angelo Dundee, no puedo más. Angelo Dundee le dice, levanta. No puedo más. No puedo más. Siento que me muero. No puedo más. Y Angelo Dundee le dijo, no te voy a pedir más nada. Solamente que te levantes y te pongas de pie. Y Muhammad Ali se levantó y se puso de pie. Pero George Foreman no se paró y ganó la pelea porque se puso de pie aún en el round final. Esta iglesia libró una gran batalla, pero damos gloria a Dios porque está de pie. Dios le bendiga.